Hola a todos, bienvenidos. Gracias por su tiempo, gracias por anotarse. Y hoy estamos enfocados en minería de datos. Hoy estamos enfocados en minería de datos y con esto cerramos el taller. Y le voy a dar paso a Guillermo para que Guillermo pueda comenzar con su exposición. La idea es este gráfico, con esto estoy cerrando, de tomar toda la información que tenemos disponible y empezar a incorporarla y empezar a hacerla hablar, empezar a hacerla jugar a nuestro favor. La digitalización nuestra y del ecosistema crece a pasos agigantados y eso va generando información que va dejando rastro y ese rastro genera información muy valiosa para nuestro negocio. Así que hecha esta introducción de los talleres, Guillermo, te quiero presentar y quiero pasarte el control de la presentación. Así que sentite libre, por favor, de compartir tus contenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar, brindar su tiempo. El único comentario que te quiero hacer, Luis, es que mientras vos estuviste charlando, el numerito subía y bajaba. No sé si yo tenía que autorizar a la gente a entrar o vos, porque yo no lo hice. Yo me fui ocupando. Bueno, soy el hombre orquesta. Compartí, por favor. Porque me llamó la atención que subía y de pronto bajaba, pero bueno, tal vez eso es habitual. Bueno, el tema es así. Tanto la empresa de Luis como la mía nos dedicamos fundamentalmente al mundo de las pymes. Tenemos algún tipo de asociatividad producida y nacida a partir de haber participado en algunas comisiones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y el corte que yo le quiero dar a esta charla tiene que ver con cómo podemos clasificar a las pymes en dos grandes categorías. Guille, no sabés la presentación, ¿eh? Es que por ahora no empecé a... Ok, perdón. No importa. Yo pensé que eso lo manejaba vos, pero no importa, ya lo... Ahí se ve. Ahora sí, muchas gracias. Bien. No, era una introducción lo que estaba haciendo y no quería que la gente se disperse con la presentación. Básicamente lo que quiero decir es que a las pymes se las puede categorizar de diferentes maneras. En esta charla yo las quiero categorizar de dos maneras. Pymes que cuentan con un sistema de gestión integral, administrativo, contable, e inclusive pymes que no cuentan. Todos conocemos en el mundo pyme empresas que no tienen sistemas de gestión, que se manejan a mano alzada con un Access o con un Excel, y en realidad la minería de datos, ya van a ver a lo largo de esta charla, es una herramienta que aplica a cualquiera de esas dos categorías. Es una herramienta que nació hace aproximadamente 5 décadas en el hemisferio norte, en Estados Unidos, y a principios de siglo llegó a Argentina a las grandes empresas. Desde el año 2007, yo soy contador público, licenciado en Administración de Empresas, mi nombre es Guillermo Zip, pero me especialicé, hice un máster en minería de datos. Y ya desde el 2007 hasta hoy día, uno va haciendo a pulmón una especie de evangelización y sacar el mito de que la minería de datos es para las grandes empresas, para los bancos, para las compañías de seguro, para los supermercados. Si bien nació en ese ámbito, basta con que cualquier organización, pública o privada, grande o chica, industrial o comercial, de la categoría que fuere, tenga alguna de sus bases de datos voluminosa, y voluminosa no tanto en transacciones, no que tengan solo o muchos cheques o mucho stock o muchas ventas o muchos reclamos o muchas notas de pedido, sino que cada uno de esos ítems se va a potenciar el aprovechamiento de la minería de datos en la medida que, por ejemplo, ese reclamo yo lo tenga con muchas variables. Por ejemplo, quién lo atendió, a qué hora, qué tipo de reclamo es, orientado a qué artículo. En el primer caso, vamos a hablar en esta charla de transacciones, de instancias,
Y en el segundo caso vamos a hablar de columnas o de variables. Pensemos en un Excel, en filas y en columnas. Basta con que cualquier organización tenga muchas filas y o muchas columnas, aplica la minería de datos. Bien, para arrancar, el título que le di es desde los sistemas de gestión hacia la minería de datos, asumiendo que podemos decir que más de un 50% de las pymes hoy día ya tienen un sistema de gestión, pero vuelvo a repetir, no necesariamente es excluyente. Y la idea es cómo logramos hacer un análisis inteligente de los datos que ya disponemos dentro de nuestra organización. Primero vamos a decir en el primer punto qué no es minería de datos, muy rápidamente llamado como control de gestión los sistemas ERP. Hoy día nos encontramos con mucha información, en este gráfico vemos en la base muchos datos de bajo volumen, en cualquier organización serían los data entry, esos datos se transforman en información y falsamente, si no hay minería de datos, se transforman en descubrir nuevo conocimiento. Después vamos a ver por qué yo digo falsamente. Las empresas que tienen un sistema de gestión, básicamente cuentan con las siguientes herramientas: un estado patrimonial, un estado de resultados, eventualmente hacen comparaciones entre meses, entre años, en forma vertical o en forma horizontal. Estamos hablando siempre a nivel macro. En el mejor de los casos llevan cash flow, donde día a día van viendo los saldos positivos, cero, y en el momento que se avisora un saldo negativo, se ve o se anticipa de qué manera solucionarlos. Algunos dan un paso más adelante y tienen cálculos de puntos de equilibrio, ya sea por artículo o en forma global, con o sin una matriz de contribución marginal. Dando un paso más adelante, pueden llegar a tener indicadores a través de tableros de comando. Acá vemos un ejemplo de analizar la productividad con una serie de índices. Los estoy pasando rápidos estos slides por dos motivos, porque en realidad todo esto, independientemente que alguno de ustedes, por ser un grupo heterogéneo, lo conozca un poco más, un poco menos, este material va a ser distribuido. O sea, yo tengo los correos de ustedes y yo después me voy a encargar de entregárselos. De la misma manera que le anticipo, si el tiempo no da, desconozco cuál es el tiempo límite, las preguntas que no sean respondidas al final, me las mandan por correo, al final también voy a dejar el correo y voy a poder satisfacerlas a todas. Y el último elemento que normalmente suelen tener los sistemas de gestión son algunas salidas. En este caso estamos hablando de una empresa ya más mediana que pequeña, porque maneja diferentes canales, diferentes locales y diferentes familias de artículos. Este slide, esta diapositiva, va a ser importante que después la retomemos, porque va a ser el broche de oro de ver justamente hasta dónde llega y hasta dónde no llega los sistemas ERP, los sistemas de gestión, y qué es lo que puede hacer la minería de datos que no puede hacer ninguna otra herramienta hoy día. Bien, ahora sí de lleno vamos a empezar a ver qué sí es la minería de datos. Es un proceso no trivial para identificar patrones ocultos, o sea que no se ven a simple vista. Yo por más que tenga las herramientas que vi antes, yo puedo hacer tablas dinámicas, cortes, pero yo nunca voy a poder ver más de 2 o 3 ejes X e Y, o en el mejor de los casos, 3 dimensiones simultáneamente. La minería de datos puede tener 30, 40 variables, ustedes ya lo van a ver, y lo puede lograr. Y de eso se trata, comprender realmente
por qué la minería de datos entró hace 20 años en las grandes empresas y por qué es una picardía que hoy se esté subutilizando en el mundo de las pymes. Continuando con el concepto, se detectan elementos válidos, valiosos, novedosos, potencialmente útiles y en última instancia comprensible a partir de los datos. O sea, el minero, nuestro gremio nos denominamos mineros, nos autodenominamos mineros, nosotros cuando descubrimos el conocimiento podemos transmitírselo a quien toma las decisiones para que él los valide con los propios datos. Después ya vamos a ver cómo. O sea, no es como haciendo una analogía con la pandemia de hoy, que los infectólogos, si yo no sé de medicina, palabra santa. No, en este caso, la minería de datos inclusive puede llegar a demostrar gráficamente y con los datos a mano alzada, a simple vista, por qué conviene hacer tal estrategia y no tal otra, por qué conviene atacar a este cliente y no tal otro, por qué conviene entregarle un crédito a este cliente y no a otro. Y lo más importante de todo, imprescindibles para una eficiente toma de decisiones estratégicas. ¿Cómo estamos hoy día? Con las necesidades y con el contexto. Las necesidades, bueno, hay un crecimiento exponencial de datos que nos supera. Y el contexto, bueno, el usuario final obviamente no es experto en aprendizaje automático, o sea, no tienen por qué saber de minería de datos y de todas las ciencias que la integran, no maneja la estadística con solvencia y además no está dispuesto a invertir tiempo para analizar los datos. A la izquierda vemos lo que hasta ayer, entre comillas, nos brindaban los sistemas de gestión administrativo contable, los sistemas ERP, que lo que hacen es entrar datos y sacar datos manejados, reordenados, filtrados, que ayudan a visualizar y a describir los datos. O sea, producen diferentes vistas de los mismos. Finalmente, ayudan a que el usuario la analice. Mientras que la minería de datos extrae patrones, relaciones, regularidades, tendencias, agrupaciones, asociaciones, reglas de decisión, probabilidades y descubre conocimiento nuevo. La minería, en vez de ayudar a que el usuario la analice, la analiza. Uno de los milagros por los cuales produce la minería de datos o data mining este objetivo es que confluyen en ellas varias disciplinas, no solo estas 5, pero estas 5 son las que ustedes más puede ser que hayan oído hablar en algún momento, y no les voy a hablar de redes neuronales, de inteligencia artificial, de algoritmos genéticos, que también están dentro de los programas de minería de datos. Pero básicamente, al haber muchas ciencias, así como el Excel tiene muchas funciones, los programas de minería de datos tienen muchas ciencias incorporadas adentro, como la estadística, el aprendizaje automático, sistemas de información, la posibilidad de visualización multidimensional y el manejo de grandes bases de datos. Eso es lo que hace el, entre comillas, milagro, que no lo es, de la minería de datos. Básicamente habría muchos motivos por qué usar minería de datos. Los que se me ocurrieron como más importantes es ahorrar tiempo y dinero, descubriendo nuevas oportunidades, identificar información clave para poder tomar decisiones y ponerlas en un orden de prioridad para mostrar en qué orden y con qué mayor impacto conviene atacar una antes que otra para lograr el objetivo deseado. En esta diapositiva, tratando de respetar lo que dijo Luis y sin querer entrar en conceptos teóricos, sí es bueno que por lo menos sepan que hay dos grandes grupos de familia de algoritmos de minería de datos.
así como Excel tiene funciones lógicas, funciones matemáticas, funciones estadísticas, funciones de texto, en minería de datos hay dos grandes grupos, descriptivos y predictivos. Descriptivos, como lo dice ahí, permiten descubrir relaciones entre variables. Habíamos dicho antes que yo tenía una base de datos con muchas variables, con muchas columnas hacia la derecha, y de pronto yo puedo descubrir relaciones entre variables totalmente impensadas, que, por ejemplo, los clientes que compran pañales en un supermercado, compran también cerveza. Esto a priori no tendría ninguna relación, después se termina descubriendo por qué, y en función a ese descubrimiento, lo que puede hacer el supermercado es arrimar los pañales a la cerveza y lograr que la asociación sea mucho más fuerte de lo que ya era, o sea, que los que antes compraban 100 ahora compren 200 porque se produce inconscientemente una venta compulsiva por tenerla cerca, e incluso si, por ejemplo, los pañales tienen un markup y mucha competencia complicado y las cervezas no, podría lograr no solo aumentar el volumen de ventas, sino la rentabilidad, bajando un poco el markup de los pañales y haciendo un combo de productos, pañales-cerveza, subiendo el markup de la cerveza. Otros ejemplos de detectar relaciones entre variables que no puede ver ningún sistema de gestión, por ejemplo, detectar que el color es el factor más importante a la hora de que mis clientes compran un determinado artículo, o que determinados clientes que no tienen televisión y que sí tienen bicicleta, gustan de determinada característica de perfume. O sea, vuelvo a repetir, correlación entre variables. Simplemente describir algo que está oculto porque el ojo humano no lo puede ver. Y ahora viene, como quien diría, la frutilla del postre. Son las posibilidades predictivas que tiene la minería de datos. Por ejemplo, poder detectar cuáles van a ser las ventas el próximo año, detectar si una transacción tiene mayor o menor probabilidad de ser fraudulenta, o incluso qué tipo de seguro es más probable que compre un determinado cliente de característica X. O sea, en función a la información con que yo ya cuento, yo ya tengo perfiles de series temporales, en el primer caso. Quise marcarlo y pasé la diapositiva. Series temporales en el primer caso, y en el segundo y tercer caso, otro tipo de algoritmos un poco más sofisticados que hacen que yo sepa que determinada gente que tiene determinadas variables, no sé, código postal, antigüedad como cliente, últimas pagos, etcétera, etcétera, puede ser una transacción fraudulenta. Y ahora se me ocurrió, ya ahora sí, pasando a dos partes, de una que es aplicación práctica y otra de ejemplos. En esta aplicación práctica, blanco sobre negro, decirles cuáles son las respuestas que solamente puede brindar la minería de datos. Y elegí tres ámbitos. El primero, el marketing de artículos, de productos, que es el que primero uno se imagina que aplica la minería. Falso, ya vamos a ver, porque vuelvo a repetir, aplica a cualquier tipo de organización, inclusive a una organización sin fines de lucro que por algún motivo quiera analizar y explotar mejor el conocimiento que subyace en sus propios datos. Después, la hotelería, que es una especie de mix de servicio y producto, y después en el ámbito de la salud. Respuestas que solamente aplica al ámbito del marketing, la minería de datos, la categoricé en retener clientes, aumentar la potencialidad de los clientes actuales y adquirir nuevos. Como
quiero ir a los ejemplos más importantes dentro de cada una de estas categorías, los puse en orden, y lo importante, ¿cómo retengo a un cliente? Y bueno, anticipándome a que se me fugue. La minería de datos puede detectar indicios de que un cliente está a punto de fugarse. Esto es un algoritmo muy, muy usado en las grandes empresas. Esto nació con los bancos, pero puede ser bien aplicado a una pyme. O, por ejemplo, la propensión a la morosidad, o hacer un scoring de riesgo crediticio. Todos estos es para retener clientes. O sea, son clientes actuales que yo, en función a los datos que voy recibiendo periódicamente de ellos, los ordeno de mayor a menor en cuanto a la probabilidad o que se fugue o que me deje de pagar, por ejemplo. En cuanto al crecimiento, la típica venta cruzada. Yo tengo, por ejemplo, el cliente 1 que le vendo el artículo A, B y C. Y tengo el cliente 2 al que le vendo el artículo B, C y D. Bueno, si son clientes muy similares y forman un clúster, ¿por qué no al cliente 1 taladrarlo con el artículo D de la misma manera que al cliente 2 taladrarlo con el artículo A? Segmentar clientes. Esto tiene que ver, es una técnica muy, muy típica y clásica en cualquier tipo de organización. Yo tengo que tener categorizados los clientes, y no necesariamente por el que le vendo más, el que le vendo menos, porque puede ser el que le venda menos, pero que le venda más repetido y que me debe más. O sea, en función a todas las variables conocidas de la base de datos, ya vuelvo a repetir, puede ser no solo acá es de marketing, pero puede ser un listado de cheques, segmentar los cheques según los proveedores, y yo detecto que determinados proveedores suelen pasar los cheques, o sea, en vez de depositarlos, ni bien pueden depositarlos, los transfieren. Entonces, ese tipo de clientes, ese tipo de proveedores, a mí me da un hándicap financiero para, si yo vengo apretado, de detectar que esos proveedores, muy probablemente, si hoy es el primer día, y yo sé que ellos lo pasan, y normalmente a mí me entra en el clearing entre el día 20 y el día 30, es bueno tener un clúster de esos proveedores en cuanto a los cheques. Y esto lo logra, me fui de tema, no es de ventas, pero tiene que ver con segmentar clientes, en este caso sería segmentar proveedores. Y por último, adquisición. Esto se logra fundamentalmente con encuestas, con campañas, con análisis de ofertas y ver cómo responden a esas encuestas determinados clientes potenciales y encontrar nichos que hasta ahora yo no conocía. Pasamos al segundo ámbito, que es un mix de productos y servicios. Y en este caso les había dicho que iba a tomar el ejemplo de la hotelería. Por ejemplo, una regla de asociación típica en hotelería consiste en ver qué clientes consumen simultáneamente cuando reservan una habitación un artículo servicio junto con otro artículo servicio. Por ejemplo, no sé, los clientes que reservan single normalmente alquilan la mesa de ping-pong porque están aburridos. Entonces yo tengo un hotel donde tengo singles y ping-pong. Y bueno, entonces yo, si veo que está aumentando la temporada de gente que viene single, y bueno, compraré una nueva mesa de ping-pong. De un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero digamos, detecta fuertes reglas de asociación, sería algo parecido a lo que vimos antes con el panel y la cerveza, pero en este caso en el mundo de la hotelería, o sea, ver asociaciones de artículos o servicios, o ambos, que ocurren en la misma transacción o reserva. O, por ejemplo, discriminar por qué me eligen a mí y no me eligen a otro hotel.
yo puedo. ¿Qué significa este mensaje, Luis? Ninguno, que está entrando gente, nada más. Seguimos Bueno, bien. Quedan 20 minutos. listo. Bueno, gracias. Entonces, ¿cuáles son las razones que llevan a alguien a elegirme o a no elegirme? Esa raya que ustedes ven podría simular la izquierda mi hotel, la derecha mi principal competencia. Bueno, si yo detecto cuáles son las variables, yo podría mover esas variables que son las que a mí menos me duelen mover un poco hacia a ver si se ve, hacia la derecha y lograr aumentar mi participación de mercado. Series de tiempo, ver la evolución de ocupación o de cantidad de huéspedes o la de venta de un servicio determinado, o saber finalmente lo más importante si hay tendencia o estacionalidad en nuestras ventas. En un hotel eso es fundamental. Y aplicado al mundo de la salud, que es eminentemente servicio, aplicando el concepto de descriptivo y predictivo, ya que me queda poco tiempo, porque esto después les va a quedar a ustedes, voy a comentarles el ejemplo 1 de cada uno de los dos grupos. Por ejemplo, el modelo descriptivo me va a interesar buscar patrones de consumo de medicamentos. O sea, qué tipo de sexo, de edad o de tipo de medicamento en determinada estación del año consumen mis clientes de mi farmacia, de mi sanatorio o de mi hospital. Y en cuanto a predictivo, determinar las variables más importantes en determinadas patologías. ¿Esto para qué? Y bueno, para hacer medicina preventiva, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, el gobierno, digamos, tanto de la ciudad como ahora de la provincia, en ir a buscar los casos de COVID. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más barato, entre comillas, detectarlos anticipadamente que llegar tarde a la cuestión. Y ahora entramos en la última etapa. Primero, más o menos, ¿se escuchó y se entiende más o menos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Algún semblanteo del público, Luis, que me puedas pasar? No, ninguno. Estoy viendo, están todos atentos y escuchando, así que sigamos y luego tengo unas preguntas para hacer. Pero Bueno, no del público, la fui creando yo. bueno, Yo buscaría hay bajarlo más. Bueno, les comento que hay un chat ahí para ir haciendo preguntas, me imagino que ya lo saben. Bueno, este es un ejemplo, que es un jueguito que a mí me gusta hacer, para que ustedes simplemente los contesten, pero en la mente, y se trata de en cuánto tiempo ustedes interpretan que esta base de datos de 15 empleados y de 8 variables por cada uno de los empleados, o 9 variables por cada uno de estos empleados, ¿en cuánto tiempo ustedes lograrían hacer algo parecido como estos 3 clústeres? O sea, supóngase que ustedes son los gerentes de recursos humanos de una empresa, quieren definir o política de remuneraciones, o agrupar a la gente para motivar los concursos de capacitación, o hacer una actividad social, o lo que fuere, ¿en cuánto tiempo piensan ustedes que le puede llevar con estas variables, que son solamente a título de ejemplo, pueden haber muchos más en un sistema de sueldos, pero digamos, ¿en cuánto tiempo ustedes piensan que pueden armar con una base, ¿no? Pudiéndolo defender, que tal grupo está formado por el legajo 1, el 4 y el 6, el 2, el grupo 2 está formado por el 12, el 9, el 10, el 11, el 13, y el 3 por los restantes. Simplemente 30 segundos, mírenlo, las variables, intuyan, no contesten, pero después van a ver por qué se me ocurrió hacer este jueguito. Tiene su motivo.
Esto sí me interesa. ¿Entienden cuál es la consigna? Colóquenlo en el chat, me interesa. La consigna es, si se pueden imaginar, en minutos, en segundos, en horas, en cuánto tiempo, con un fundamento sólido, pueden hacer, por ejemplo, 3 grupos que se parezcan mucho entre sí y que difieran de los restantes de acuerdo a estas variables, teniendo en cuenta que son solamente 15 legajos y estas 9 variables. ¿Se entiende la consigna? Sí, sí, ahí tenés un club de fans, Guille, que dice que son muy claros, que cosas complejas las haces simples. Bueno, Tenés un no, club de no. fans ahí A mí me que interesa. te No, sigue. gracias, pero a mí me. Hay una No, bandera que dice, te queremos, Guillermo. Veo banderas por ahí, veo la gente no, muy a mí lo contenta. que me interesa es si se entendió la consigna, porque es Sí, interesante responde que para que sí. después. Bueno, entonces, ahora viene la respuesta. No el tiempo, ¿eh? Ahora viene la respuesta de cómo lo haría un algoritmo de minería de datos. Miremos abajo más que arriba. Hay 3 grupos de clúster. Se crearon 3 grupos de clúster. Y básicamente el resumen está abajo. El primer clúster es un clúster sin hijos y con alquiler. El segundo clúster es sin hijos y con auto. Y el tercer clúster es con hijos, casados y con auto. Si bien hay matices, por supuesto, no hay una división, no son todo de Boca, todo de River, no hay de los 15, 5 que son totalmente iguales, los otros 5 que son totalmente iguales y los otros 5 que son totalmente iguales en todas las variables. Por supuesto, si no sería muy fácil. El tema es armar un clúster que sea lo más homogéneo posible entre sí y lo más heterogéneo posible con los restantes. Por eso, para tomar un simple ejemplo, acá donde dice sin hijos y con alquiler, si miramos ahora arriba, vemos que los sueldos son mayores de 22.000, hay casados que no son casados, un 80%, y sí son casados, un 20%, un coche no, un 60%, un coche sí, un 40%, acá vemos un hijo cero. Por eso dice, la gran conclusión, sin hijos. Pero imagínense que en vez de tener 15 empleados yo tengo 100, o en vez de tener 15 cheques tengo 1.000, o en vez de tener 15 notas de pedidos tengo 2.000, o en vez de tener, ¿se entiende? 15 artículos tengo muchos. Bueno, de eso se trata la minería de datos. Por ejemplo, armar un clúster simplemente con los datos que yo tenga. Eso fue un algoritmo de la primera categoría, o sea, un algoritmo descriptivo, que describe nada más. El algoritmo que vamos a ver ahora es predictivo. Se llama un árbol de decisión. ¿Y qué es un árbol de decisión? Es algo que puede predecir. ¿Cómo predice? Es un sistema de predicción basado en reglas que se va ramificando hasta llegar a un resultado óptimo. Aplica en tiendas mayoristas o minoristas, en campañas de marketing dirigidas, y analiza la base de datos de las empresas que se suele determinar óptimamente el segmento de clientes a quien ofrece el nuevo producto según sus atributos. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Tenemos una empresa líder de electrodomésticos que decide hacer una campaña para ofrecer un nuevo celular de gran calidad y a precio accesible. Pero nosotros ya tenemos una base de datos. Por eso es predictivo. Yo ya tengo historia de mis clientes y quiero saber a quién mandarles un simple mail, a quién invitarlos a tomar un café con factura y a quién invitarlos al Sheraton de acuerdo a las probabilidades de compra de este celular. Porque obviamente no tengo un presupuesto ilimitado y yo tengo que hacer una regla de probabilidad de mis clientes para saber, dada la historia, quién es más candidato que quién para comprar ese nuevo celular. Entonces es poblar a la base de datos para encontrar patrones y segmentar a los clientes, más que segmentar, en este caso es un árbol de decisión, si bien aplica el término segmentar, ahora lo vamos a ver cómo tiene la forma de árbol,
para realizar una campaña de marketing dirigida. ¿Qué sería marketing dirigida? Mandar un mail, comprar facturas o contratar el salón del Sheraton. Y acá tenemos la solución que nos brinda un árbol de decisión en el mundo de la minería de datos. Ve todas las variables que tienen mis clientes y de acuerdo a los que sí compraron y no compraron en su momento determinados artículos que se parecen a ellos, detecta que la variable fundamental discriminante y de mayor peso es la edad. Por eso el árbol arranca con edad acá abajo. Y a su vez la ramifica en 3 categorías, de 18 a 27, de 28 a 38 años y mayor de 38 años. Ahora la segunda variable, miren qué interesante, no es una sola variable. Para el rango de 18 a 27 es el nivel socioeconómico. Para el rango de mayor de 38 es el nivel socioeconómico también. Pero aquí, que para el rango de 28 a 38 años ya no es el nivel socioeconómico, es sus estudios, a qué se dedican. Entonces, yo hago desde la raíz hasta el nodo final, logro ver la probabilidad de casos que cae en cada uno de estos nodos, porque mis clientes, mis 5.000 clientes que figuran ahí, están acá, en la parte final. Y del grupo que cayó acá, de entre 18 y 37, supongamos que hay 800 de los 5.000 clientes, yo tengo que hay poca probabilidad que compren los de nivel socioeconómicamente alto y mucha del bajo, 81. De 28 a 38, 76% es el nicho. Entonces, ¿yo qué atacaría? Este es un ejemplo. Atacaría al grupo de 18 a 27 con un nivel socioeconómico medio, que tiene el 81% de probabilidad de comprar, y a los profesionales o empleados que tienen un 76%. O sea, yo haría foco en estos dos grandes grupos de registros que caen en estos dos nodos finales. Y al resto, en la medida que tenga presupuesto y ganas, lo iría ordenando de acuerdo a las probabilidades y en función de eso le daría facturas, si no café y si no un correo masivo. Conclusiones. La minería de datos es una herramienta potente que cuentan los responsables para tomar las decisiones estratégicas de cualquier tipo de organización, analizando sus propios datos, pasados, presentes y futuros, y sepamos que sin la minería de datos, el valor de los datos se seguirá manteniendo oculto y obviamente se pierde. Las ventajas. A pesar del actual escenario que comentaba antes Luis, de obviamente una baja de consumo, está bajando más aún la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el market share va a aumentar. En la medida que yo tenga mejor analizados los datos, obviamente descartando que mi competencia no lo haga o no lo haya hecho ya, yo voy a tener una ventaja competitiva, que de alguna manera se realimenta en la segunda ventaja, anticiparse a su uso o aprendizaje para entender que hoy es una ventaja, pero mañana será una cuestión de supervivencia. Y después hasta como opción laboral. Yo he hecho muchas asociaciones con colegas que no sabían o no conocían de la existencia de esta herramienta y ya sea el asesoramiento, la capacitación o la asociatividad, uno puede brindar servicios que no necesariamente son los clásicos para un contador o licenciado como yo, que yo nunca me presento como contador o licenciado, y por supuesto delego todas las tareas que no son mi fuerte, que son las de control
interno, auditoría, balances y sueldos y jornales, y no estar aislado en este mundo. Este es el último slide, verdades indiscutibles, saber que no es magia, sino ciencia de datos, no es una compra de software ni de hardware, ya que es gratuito, no es una solución rápida, pero tampoco es excluyente para los negocios, lo que yo les decía antes de marketing, de pensar que es solo para marketing, y que la rentabilidad siempre llega a través de tercerizarla hacia expertos y concentrando que la dirección solamente se enfoque en el core de su negocio. Además, están los subsidios que como experto y formador PYME el gobierno de la nación ofrece, y eventualmente para la parte de consultoría, tal vez la de capacitación, existen prediagnósticos sin cargo para hacer programas a medida. Bueno, con esto pasamos a darle paso a las preguntas. Sí, Guillermo, Federico Wagner tenía una pregunta, así que Federico, adelante. Perfecto, Luis, muchas gracias. Por Bueno, favor. Guillermo, la verdad que muy buena la exposición. La pregunta estaba orientada a la explicación que tuviste del modelo predictivo. Quería consultarte si es que ese tipo de análisis que mostraste en el ejemplo se hace automáticamente con el algoritmo o cómo es que funciona específicamente ese tipo de análisis que mostraste de datos. Bien, bien. Me produce una satisfacción enorme que esa haya sido, no necesariamente la primera, pero que ella haya sido una pregunta que haya surgido en este grupo. Normalmente suena a magia, y yo se lo voy a explicar o a demistificar de la siguiente manera. Nada es automático, uno tiene que, fue un máster de 2 años el que uno tuvo que hacer, hay que preparar los datos y demás, pero les explico cómo funciona, porque si no tendríamos que aprender a usar el software y no es el caso. ¿Cómo aprende el programa? Yo me estoy tapando, ¿me llegan a ver a mí ahora? ¿O no? Sí. No. Sí, perfecto. ¿Y Sí, por qué perfecto. Bueno, yo ahora, imagínense, ¿no me ven? ¿Tengo que dejar de compartir la No. pantalla? Se te ve con el ojo tapado. Bueno, Si uno si hace clic en la lista de Ahí participantes... pusieron en el chat, tipo pirata, decía el chat, pero... bueno, pero perdón. Federico, ¿vos me ves? Sí. ¿Y el resto no me ve? ¿Hola? Sí, Bueno. te ves, te ves, ¿eh? Te vemos todos, es fenómeno. Listo. Bueno, el tema es así. Yo me tapo ahora a propósito para que vean de la manera más gráfica cómo funciona y por qué esto no es magia y por qué yo le dije que después yo al responsable me animo a decirle, señor, a usted le conviene darle crédito a este señor. Aunque a usted le parezca mentira, dele crédito. ¿Por qué me animo? Yo me tapo el ojo, aprendo con mi ojo derecho, o sea, veo todos los casos de gente que cumplió y que no cumplió con el crédito que yo le otorgué, veo si el margen de aciertos de mi modelo es suficientemente satisfactorio. Esto de suficientemente satisfactorio no es lo mismo una encuesta social que un viaje en un avión o que una operación de un médico. Si es una encuesta social, con que tenga un 70% de acierto el modelo predictivo me quedo tranquilo. Para una operación voy a requerir que el doctor haya tenido éxito en un 90%, y para un viaje en avión no me subo en menos de un 99% a una aerolínea que haya tenido desastres aeronáuticos. Entonces yo aprendo por ejemplo, con la mitad de este archivo, y yo descubro lo que yo dije antes en ese árbol de artículos electrodomésticos, que los de nivel socioeconómico medio, de 18 a 27, son los de más probabilidad, y a su vez le siguen los de rango intermedio
pero que son empleados. Entonces, con ese modelo, vengo acá, tapo la variable que dice si me pagó o no me pagó, aplico ese modelo y veo cuánto acerté o no de si me pagó o no me pagó. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, muy claro, Guille. Parece que no. Sí, muy claro. Federico, vos preguntaste, tenés el mayor Tengo el crédito. poder. ¿Cómo? Tengo el poder de repreguntar. No, repreguntar. Lo que entendí es como que lo que vos dijiste, o lo que yo entendí, perdón, es como que uno utiliza o realiza un modelo para una parte del problema y luego puede utilizar o volver a utilizar ese modelo y ver efectivamente si se cumple o no en algunas cuestiones preestablecidas. No, yo aprendo el modelo no es una parte del problema. Yo, por azar, y obviamente se hace con muestreo, yo parto el archivo en clientes. Ese grupo de clientes en una mitad va a tener, qué sé yo, 30% de morosos y 70% de que me pagaron. Y en el otro, algo parecido. Entonces, ¿yo qué hago? Aprendo con el primero. Yo ya sé que si es rubio, alto, como dice el dicho, que si tiene 4 patas, ladra y tiene cola, es un perro. Aprendí. En el segundo, ¿qué hago? Lo valido al modelo. Yo ahí ya no sé si es perro o no es perro. Le saco esa variable de si me pagó o no me pagó. Y entonces, ¿yo qué hago? Le digo a ese modelo que me categorice aquellos que tienen 4 patas, ladran y tienen cola, como que me pagan, como que son perros. Si de ese modelo surge que acerté un 50%, es una basura el modelo, porque para eso uso el azar. Ahora, si así como en el modelo de evaluación, en el modelo de testeo, tengo un buen porcentaje de éxito en la predicción, porque en el primero yo predigo conociendo el resultado, porque yo ya sé la historia de quién me paga y quién no. Simplemente que la minería de datos me descubre muy rápidamente que tiene que tener 4 patas, una cola y ladrar para pagarme o para no pagarme. En la segunda parte, no sé si se entendió un poco mejor. Sí, completamente. Te agradezco por la explicación. Bueno, ojalá. Muy claro, muy claro el ejemplo, Guille. Muy bueno, ¿eh? Bueno, gracias a vos también. ¿Alguna otra pregunta? No, yo tengo una primera pregunta para una. Justo recién había, por ejemplo, una agencia de viajes, ¿no? Estaba Sandra de la agencia de viajes que me acaba de escribir que salió. Pero digo, ¿qué datos podés usar y qué podés sacar? ¿Sí? En un minuto, ¿no? En la respuesta, ¿no? ¿Qué datos están disponibles y qué info puedo sacar? Un ejemplo concreto, aunque sea incompleto, ¿no? Aunque sea incompleto y no sea profesional. Pero digo, ¿qué datos hay y qué puedo sacar? ¿Me seguís? Sí, si bien tengo un hándicap, yo ya trabajé, hice minería de datos para una empresa mayorista de turismo, no tiene, te lo contesto, después te lo contesto de otra manera, pero te lo voy a contestar antipáticamente. Luis, vas al sistema de gestión, ves lo que ya tiene y utilizás esos datos, o sea, salvo que en esos datos, por ejemplo, no figure, no sé, el código postal, el sexo, la cantidad de días, el ocupante, el destino, el medio de viaje, si alquila o no renta car, si hace excursiones. O sea, los datos están. Esto es lo que hay que saber escucharlos. O sea, no sé si se entiende la respuesta y ahora. Creo que no me entendiste la pregunta. La pregunta, entiendo lo que me decís, digo, ¿qué datos me pueden decir qué cosa? Un ejemplo, ¿no? Concreto, a ver, ¿qué puedo saber? Bueno, por ejemplo, yo podría, porque aparte depende del objetivo, estoy en baja y quiero detectar aquellos clientes históricos
que me consumieron no más plata, más diversidad de servicios. Yo apuntaría a eso, porque más diversidad de servicios, tal vez la tenemos a Susana Jiménez, que lo único que me interesa es el avión, o sea, comprarme el aéreo y no comprarme el hotel. Entonces, yo buscaría un modelo donde hasta crearía en el sistema de gestión, si no lo tiene, un campo donde simplemente, si tengo lleno las diferentes columnas de servicios, que me sume todas las columnas de las cuales yo ya dispongo, aquel, y lo ordenaría de mayor o menor servicio, y a partir de ahí yo haría un marketing dirigido. Por ejemplo, pero ese es un algoritmo, podría ser clúster. Aparte, ojo, Perfecto. yo mostré, así como el Excel tiene 1000 funciones, yo mostré 2 algoritmos de 100 funciones que hay adentro de minería de datos. Es difícil, Perfecto. es difícil poder explicar, digamos, todo lo... En realidad, se sintetiza con poder tener algoritmos predictivos y descriptivos, los primeros que en función a la historia me den con un determinado margen de probabilidad de 1 a 0, o sea, de 100% a 0, ordenado toda mi base de datos, y en el ámbito descriptivo, cualquier tipo de correlación oculta tenga la cantidad de variables que tenga, de modo tal de yo poder encontrar patrones ocultos. Ese es un súper resumen Genial. de lo que hace la minería de datos. Ahora, Guille, en cada actividad, sí. tengo a Luis Buffoni con la mano levantada, con lo cual, Luis, adelante, Dale. por favor. No sé si querés hacer alguna pregunta. No sé, acá tengo otra pregunta. Luis, no sé si querés hacer una pregunta. Vi que tenían la mano levantada. Sí, ¿sí me escuchan ahí? Sí, perfecto, Sí. Luis. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, muy clara la explicación, la presentación, la verdad que muy interesante. Le quería consultar a Guillermo, por ahí algunas cosas que le pueden llegar a preocupar a cualquier empresario o dueño de una pyme, ¿sí? Porque muchas veces los datos están, ¿sí? Pero yo como empresario tengo que contratar a alguien de cómputos, digamos, para que me extraiga los datos y te los entregue a vos, o cómo es ese traspaso de información, digamos. Bien, comprendido. No, en absoluto. El proceso es el siguiente. Se hace un prediagnóstico en el cual se conoce el estado actual de la materia prima. La materia prima, vuelvo a repetir, pueden ser los sistemas de gestión o hasta un Access, un Excel. Y en función de eso, yo me he encontrado con empresarios que tienen claros sus objetivos y empresarios que no tienen ni siquiera tiempo para analizarlo y me dicen, descubrime cosas que me puedan ser útiles. Y bueno, el minero empieza a taladrar entre mucha piedra para encontrar oro, de eso se trata. Entonces, lo que yo recibo son la base de datos, es más, en algunos casos sí, en otros casos no, se firma confidencialidad por una cuestión de seguridad, porque a veces me conocen a través de referidos, a veces me conocen a través de terceros, y a partir de ahí yo establezco un compromiso de un mes en el cual voy a poder lograr tal resultado, depende obviamente si recibo una materia prima pipí cucú, o sea, muy buena, va a ser más rápido el resultado, si no, a los 10 días le digo, mirá, tenés un montón de datos atípicos, de datos faltantes, estás llevando un sistema SAP o un Tango, un Begeman desde hace mucho tiempo, pero lo estás cargando muy pobremente, y bueno, en función de eso, es que estoy buscando un slide mientras hablo. Ahora llego. Ahí está. Luis es tu nombre, ¿sí?
Sí. Luis, entonces, recibo la materia prima recibo la materia prima y presento un informe. Ese informe es constantemente validado por el usuario y en función de eso decide escarbar, seguir escarbando o no, o a veces hasta se transforma en un abono, en la medida que no tiene tiempo ni recursos humanos, porque es una empresa muy chiquita. Directamente lo que yo hago es hacer correr el mismo modelo, pero con datos actualizados en forma periódica. Perdón, tengo un minuto, Luis, para hacer algo muy piola de cierre, que es lo siguiente. En este ejemplo, que yo les decía, que bien podría ser el ejemplo de la agencia, ahora que vos preguntaste, Luis, o de la empresa de electrodomésticos, tenemos que un sistema de gestión hace un corte por canal, por local y por familia. ¿Se llega a ver bien ahora la pantalla compartida? Sí. Bien. Entonces, yo recibí, este es un caso real, yo recibí esto, y yo de entrada había dicho, bueno, vamos a hacer minería, pero resultó ser que no pude hacer minería, porque al ver cómo estaban las familias de artículos de esta empresa, me di cuenta que mal podía ser yo clúster de artículos, venta, marketing dirigido y demás, si yo tenía, en vez de tener categorías bien definidas, tenía una sola categoría que tenía casi el 50% de los artículos, no sé si llegan a verlo. Y a su vez, tenía muchas categorías, que es la que se llama otros, que era el 6%. Ahora resultó ser que cuando yo me metí en el 6%, resultó ser que tenía los artículos más valiosos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un análisis siquiera de control de gestión, ya no hablemos de minería de datos, de hacer una matriz de contribución marginal o de punto de equilibrio de esos artículos que yacen en esa familia del 6%? Entonces, tuvimos, obviamente con acuerdo del dueño, que recategorizar los artículos y después entrar en el mundo de minería de datos para ahí sí realmente hacer clúster de artículos, clúster de familia, pronóstico de aumento o de mantención de ventas de artículos o de familias, y eso se ve, en este caso, ni siquiera entrando en minería de datos. Pero respondiendo y finalizando a tu pregunta, Luis, el trabajo tiene que ver con analizar la materia prima, lo que uno recibe desde un Excel, siempre vamos a lo más elemental, y si uno lo recibe más o menos bien, a partir de ahí empieza a trabajar con o sin objetivos predefinidos por el usuario final. Luis, gracias. Bueno, mira, Guille, tengo una última pregunta de Rolando, que dice, bueno, ¿cuál es el volumen mínimo de datos que necesito para empezar, ¿no? Bien. Yo no sé si sintetizar la respuesta por el tiempo, no son y cuarto ya. Sí, ya termino. La respuesta es el slide de los clústeres de empleados. Si confías, te interesa y pensás que en esos 15 empleados son tu futuro para detectar de que no sigan faltando mucho, de que los sindicalistas no te hagan un piquete o que definas una política de remuneraciones, y yo, exagerando, con 15 datos y 10 variables, yo no sé cuál fue la respuesta de ustedes para hacer clúster, el tiempo para hacer esos 3 clústeres, ya sería suficiente. Pero en realidad eso ya es ser muy fanático de la minería de datos, para ustedes, no para mí. Entonces yo les diría que lo que yo he recibido son bases de datos desde 100 en adelante, transacciones, y desde 5 a 50 variables. Pero por supuesto que he recibido bases de datos de 100.000 registros y de 290 columnas. O sea, la única diferencia es que cuando uno corre, por ejemplo, esos 3 clústeres
de los 15 empleados, en vez de tardar 5 minutos en generar, me tarda 6 horas el algoritmo en generarme los clústeres, cuanto más filas y variables tenga. Pero ese no es problema para la minería. Guillermo, me te voy a hacer una pregunta más que me hacen acá y me piden tus datos. Obviamente cuando enviemos el correo van a estar todos. Me dicen, en época de cuarentena, empresas de servicios médicos, hace 3 meses que hay pacientes con patologías crónicas que no asisten al control por temor a la infección con el coronavirus. ¿Bien? ¿Cómo se realizaría una recolección de datos, ¿sí?, generales para seducir a las personas, pacientes en riesgo, que salgan de sus casos y consulten presencialmente por el riesgo que implica la no consulta? La consulta es si hay alguna, si vos te imaginas alguna variable que pueda correlacionar en ese tema, ¿no? Bueno, eso se puede ver desde 2 lugares. Desde el lugar organizacional, o sea, desde la clínica, el sanatorio, el hospital, o se puede ver desde el profesional independiente que tiene su consultorio y que tampoco lo conozco porque tengo familiares al cual, entre comillas, le hago minería de datos, que también ha bajado la consulta. Y bueno, ahí en ambos casos hay un común denominador. Tiene que ver con categorizar la gravedad de las patologías. Para eso, bueno, el conocedor del dominio, por ejemplo, un cardiólogo va a saber si es peor la presión arterial que el sobrepeso, o la edad que la diabetes, o que, no sé, la glucosa, o qué variables tiene almacenado en su sistema, y en función de eso, y bueno, lamentablemente ahí no queda otra que entre comillas, taladro, ya sea institucional o del profesional, y decirle, mire que de coronavirus se mueren mucho menos que de infarto de miocardio, y totalmente comprobado. Del infarto de miocardio ya sabemos que es una de las principales muertes en el mundo, y del coronavirus sabemos que la letalidad es mínima, sí la contagiosidad. Entonces, con los mecanismos de recaudo y tomando turnos, y con el barbijo, me parece que es más que suficiente como para aconsejar, ya sea preventivamente a nivel institucional o a nivel profesional independiente, que la gente no se duerma, porque ojo, después de la pandemia, todos estos síntomas seguramente se van a ver empeorados. Yo no soy médico, pero pensando en voz alta, me imagino que yo sentado todo el día y debo estar engordando, comiendo más porquerías o haciendo menos actividad física. Y atando el tema con el tema cardiológico, seguramente muy bien no le debe haber hecho. Muchas gracias, Guillermo, por tu presentación, por la respuesta. Gracias a todos por su participación. Realmente un gusto haber compartido con ustedes este evento, bueno, y haber cerrado el ciclo Pymes y Tecnología con esta presentación de Guillermo Zip. Así que bueno, gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Yo ahí solamente le quiero decir que en la última hoja le dejo los datos y que igualmente van a recibir el material como les anticipé. Genial, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a ustedes.